Continuamos en Perfil TV. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Perfil Televisión. Estamos platicando con el doctor Rodolfo Becerril Estrafón. Y bueno, ya platicamos de su vida, digamos, su niñez, su juventud, adolescencia, todo. Nos queda, digamos, unos minutos más para poder hablar de toda su trayectoria política. Yo sé que va a ser insuficiente para poder hablar de todos los cargos que ha tenido. Por eso quisiera que nos hiciera así como un resumen de su actividad profesional. Ya nos dijo que estudia usted economía en la UNAM, posgrados en el extranjero, y ahora sí que platíquenos sobre eso. Bueno, yo después de haber terminado la carrera de economía, me voy a Polonia. Yo tenía dos posibilidades, o dedicarme al servicio público o dedicarme a la vida académica. Siempre tuve, digamos, esas dos vocaciones. Y circunstancialmente, como pasa muchas cosas en la vida, después de estar trabajando en una empresa privada, que no me satisfacía totalmente lo que yo hacía ahí, surge la posibilidad de irme fuera. Entonces me voy fuera, hago el diplomado, estoy en varios lugares de Europa, etcétera. Regreso, empiezo a trabajar en la Secretaría de la Presidencia, todavía en la época en que Martínez Manotú fue un aspirante al gobierno de la República, él era el secretario, pero de ahí surge la idea de terminar mis estudios, irme a Francia. Bueno, entonces al regreso estaba en contienda la presidencia del Colegio Nacional de Economistas, que era una agrupación, es gremial, pero que en esa época tenía un peso muy importante, porque de 10 presidentes del colegio, 5 habían sido secretarios de Estado. Entonces la pugna por ocupar la presidencia del colegio era muy importante. Y a mí me eligen en un proceso que fue la primera vez que hay elecciones para elegir al titular de ese colegio. Tradicionalmente se llegaba por consenso. Pero cuando yo llegué había una disputa y me pidieron que si yo quería encabezar la fórmula, después de muchas pláticas acepté y ganamos. Bueno, a partir de ahí empezó mi vida, digamos, propiamente pública, aunque no estrictamente política. Siendo presidente del colegio, trabajo después en la administración pública, estoy un tiempo en CONASUPO, un tiempo en la Secretaría que hoy es de Economía, que entonces se llamaba de Industria y Comercio, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, una amiga, bueno, voy al inicio de la administración de López Portillo, me nombran director general del Fondo de las Artesanías, cargo en el que estuve cerca de 9 años, y ahí casi dejo la economía por un lado para volverme medio antropólogo. El grupo de amigos que en ese entonces cultivé, pues básicamente todos eran de la antropología o de la cultura popular. Entonces fue una etapa muy interesante de mi vida, que entre otras muchas cosas, me permitió conocer todo el país, desde la Sierra Tarahumara hasta las regiones que colindan con Guatemala, toda la zona de Tzetzales, Tzotziles, Chamulas, Mixtecos, Zapotecos en el lado de Oaxaca, todas las comunidades indígenas del país, que son cerca de 56 matrices, y también tuve oportunidad de salir al extranjero, a conferencias, etcétera. Muy rápido, Jesús. Sí. Fui nombrado consultor para asuntos culturales de la OEA, también voy a dar cursos a África, por parte de la UNESCO y a Brasil. Entonces, pues conocí unos 50 países en esa etapa y en otras que fueron posteriormente. Juan José Bremer, que fue subsecretario de Cultura, me dice, oye, yo creo que te hace falta un poquito de baño de partido. Y me invita a irme al Comité Ejecutivo Nacional del partido, voy como subsecretario de Divulgación Ideológica, ahí me toca dirigir la revista La República, editar algunos libros de historia política. Y cuando inicia el gobierno de Salinas de Gortari, con quien yo tenía un vínculo muy precario, a pesar de que era mi colega, se me presentan 3 alternativas de trabajo. O irme a Moscú con Bremer, que lo habían nombrado embajador, o irme a Tlaxcala con Beatriz Paredes, que quería que yo fuera como ministro plenipotenciario para coordinar su gabinete, o intentar regresar a Morelos, cosa que hice, lo preferí, y vine a trabajar en el gabinete del licenciado Antonio Riva Palacio. Ese cargo, como secretario de Desarrollo, me permitió pues revivir muchas conocencias, estar en la escena social, en la escena política, porque a diferencia de otras secretarías, mi trabajo era externo, Claro. más lo de oficina. Y de ahí pues fui a la Diputación Federal por primera vez, fui a México, al Congreso, de ahí me nominaron como candidato al Senado, me desempeñé como senador,
Después contendí en un proceso interno por la candidatura al gobierno del Estado, no se logró. Con Juan Salgado Rico. Con Juan Salgado, con Castillo Pombo y con David Jiménez. Y de ahí, bueno, me dediqué a cosas personales, a dar clases, empecé a escribir algunos libros, tengo más o menos unos 9 libros publicados y algunos más de coautoría, Sí. de ámbitos muy diversos. Y después me fui al Congreso del Estado, después dejé un tiempo la tarea política, nuevamente empecé a dar clases nuevamente y ahora estoy nuevamente contendiendo por la Diputación Federal, por mi ciudad natal, por el Distrito 1 Federal, que es todo Cuernavaca. Muy Ya, rápido, es sí. una síntesis así casi de, No, sí, yo sé que no alcanzaría, ¿no? de MP3. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, ahorita va a buscar usted la Diputación Federal. Ya recorrió gran parte del territorio. Que va a Hemos estado representar. caminando, reuniéndonos con grupos de muy diverso perfil y de diversas perspectivas. Básicamente estamos caminando la ciudad porque la legislación laboral nos impide tener spots publicitarios Sí, y no podemos contratar mucha publicidad externa, a diferencia de los otros candidatos que van a otros cargos, y entonces tenemos la obligación y la necesidad, diría yo, de caminar el territorio. Es decir, nuestra campaña tiene que ser más por tierra, Sí. por aire poco, una que otra entrevista y algún otro programa como este de calidad y las redes sociales, ¿no? Pero estamos recorriendo la ciudad, pues viendo amigos, grupos, tratando de cohesionar al PRI, de que el tejido interno se fortalezca para que podamos dar un frente unidos hacia adelante. Difícil la situación del PRI, ¿no? Digo, en esta situación que se ha dado para elegir los candidatos, ¿cómo siente usted al partido? Pues yo creo que en la medida en que hay expectativas de triunfo, el partido que pareciera ser el más polémico, el que tiene más disputas, sería el PRI. Pero si uno observa con detenimiento lo que pasa en los otros partidos, Sí. algunos de ellos todavía no siquiera acaban de saber quién va a ir como candidato al Senado de la República, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces ha habido sí. conflictos en todos, en el caso nuestro es más notorio. ¿Por qué? Porque hay expectativas de triunfo. Claro. Pero yo creo que hemos ido remediando esas divisiones y se ha ido poco a poco generando un espíritu unitario de combate, no solamente por las personas, que sería lo de menos, sino por un proyecto. A mí me parece que la situación que nos han dejado estos 12 años de gobiernos distintos al nuestro, pues han sido muy lamentables, la inseguridad, el desempleo, la violencia, y sería muy grave que en nuestro estado alguna alternativa que tiene un dejo pues muy agresivo fuera la alternativa. Yo creo que tenemos que pensar los morelenses y los cuernavacenses en gobiernos de conciliación, en gobiernos que propicien la solidaridad social y no en gobiernos que agravien y que tengan un estilo autoritario, ¿no? Entonces, no es fácil traducirle esto a la gente, pero me parece que eso es lo que está en juego. En juego un gobierno de conciliación, con raíces en la tierra local, que tenga un conocimiento de la historia local, que conozca los personajes locales, que vea lo local en una perspectiva global, pero que haya una raíz emocional que permita gobernar con cierta sabiduría y no con demagogia, ¿no? Fíjese que en un comentario particular se ha hablado de la carrera parlamentaria, de quienes tienen carrera parlamentaria, y yo diría que si usted llegara a la Diputación Federal, al Congreso, pues podría ser de mucha utilidad, ya ha estado ahí, ya ha sido senador, conoce, ¿verdad?, todo lo que me ha platicado, los libros que ha publicado. La verdad es que es realmente alguien que ha estudiado muchísimo y que pudiera hacer un buen papel en el Congreso Federal. En caso de que usted llegara, ¿cuáles son las prioridades que observa usted que se podría hacer, ya hablando ya como diputado federal? Porque yo sé que no depende totalmente de usted, sino que usted sería uno de 500. Sí, pero bueno, ¿cuál cree usted que son los lineamientos? Yo espero tener la posibilidad de influir un poco en algunas decisiones. Me ha tocado como diputado federal haber sido el segundo de a bordo de la Cámara, cuando todavía existía la figura de Gran Comisión. Yo fui el secretario de la Gran Comisión y coordinaba los debates. Y cuando fui senador, pues fui vicecoordinador de la bancada del PRI, de tal suerte que he tenido pues responsabilidades parlamentarias
importantes. Incluso tuve la oportunidad de ser presidente de una agrupación internacional parlamentaria que tenía sede en Nueva York, Global Action se llamaba, existe todavía, y ahí de manera independiente pues íbamos representantes de muchos países y muchas más cosas que es largo enumerar. Pero en especial a mí me interesa, por un lado, ayudarle al presidente de la República, que espero sea Enrique Peña Nieto, nuestro candidato, a procesar varias de las medidas que ha anunciado a lo largo de la campaña y que tienen que ver, primero, con una política social que recientemente anunció de mucha importancia y que no se había visto en muchos años, y tenemos que hacerla realidad, este decálogo de tareas para la economía familiar. Pero eso, que es lo que urge, está acompañado de transformaciones en materia de política económica, que es, no digo que es mi fuerte, pero es mi especialidad. Exactamente. He trabajado mucho el tema, creo que tenemos que hacer una reforma hacendaria que posibilite que el gobierno pueda hacer realidad la política educativa, la política de salud, la política de seguridad, que en estos momentos están cojas porque no han tenido o recursos o el diseño de la política misma ha sido inadecuado. Entonces, ahí quiero acompasar al presidente de la República. En lo personal, tengo particular interés en vincularme a las cuestiones de turismo, porque me parece que nuestro estado es eminentemente turístico en este momento, no lo fue todo el tiempo, pero hoy lo es, y hay que traer recursos de la federación, programas de la federación, hay que traer normas de la federación y hacer gestión dentro y fuera del país para impulsar esa actividad en la entidad. Desde luego que otros temas de orden ya político estrictamente, como la reconstrucción del andamiaje institucional de México, eliminar 32 senadores que no tienen razón de ser, quitar 100 plurinominales, pensar en una nueva organización de la Suprema Corte de Justicia, revisar la posibilidad de tener un vicepresidente ante la falta del presidente, y todo lo que tiene que ver con la eliminación de algunas secretarías o la creación de otras, me parece que son tareas en donde uno puede participar pues con la información que uno ha acumulado a lo largo del tiempo. Muy bien, pues nos queda nada más un minuto. ¿Algo más que quiera mencionar? Pues pedirle a la sociedad que ojalá me dé la oportunidad de volverlos a representar en el Congreso. Creo que mi expediente, mi carta de presentación, pues acredita que he sido responsable, he puesto lo mejor de mí y ojalá que en esta etapa de mi vida, en donde tengo una visión quizás pues más acorde con el tiempo actual, pueda yo representar a mi estado. Todas las trincheras de la actividad pública son dignas y decorosas. Tengo una larga carrera parlamentaria y quisiera yo consolidar mi vida profesional en ese ámbito. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, Jesús, muchas gracias. Bien, amigos, pues esta ha sido una entrevista más de Perfil Televisión, en donde estamos conociendo el lado humano de quienes dirigen los destinos del Estado de Morelos. Recuerde, todos los jueves y los viernes 7 de la noche tiene una cita aquí con nosotros en Perfil Televisión. Hasta la próxima.